Amigos, bienvenidos. El día de hoy para esta receta bien espectacular vamos a utilizar un corte muy conocido que se llama en algunos países como Argentina matambre. Es una parte que viene entre las costillas y la piel del animal, que se conoce también como carne para guisar, carne para sudar o sobrebarriga gruesa o delgada. Si ustedes la compran en el almacén de cadena pueden verificar el nombre, pero si no, pues van al de su carnicero de confianza y la miran que esté así espectacular. Existe la delgada y gruesa. En el día de hoy vamos a utilizar la delgada. Rápidamente la voy a lavar. La voy a llevar aquí a mi olla express o pitadora, como ustedes la llamen en su país, y le voy a agregar esta agua que tengo ya en mi cocineta hirviendo. Esto con el fin, amigos, de que se selle todos los sabores, todos los nutrientes y todos los jugos queden dentro, y la voy a llevar a cocción aproximadamente por 35 a 40 minutos. Dependiendo de su estufa, de su cocineta y de su olla de presión, puede ser menos o más. Aquí le voy a colocar una ramita de laurel con tomillo, cilantro, cebolla larga, y le voy a colocar un poquito de condimento completo que tiene cominos, que tiene pizca de pimienta, cúrcuma y achiote. Tapo muy bien y llevo a flama alta y vamos a ver. Antes le coloco también una pizca de azúcar para evitar la acidez y le voy a colocar sal. Llevo a mi cocineta y, como les digo, de 35 a 40 minutos. Mientras nuestra carne sobre barriga va cocinando en nuestra olla pitadora, yo lo que voy a hacer aquí es tomar esta cebolla cabezona, porque podemos ir empalmando nuestra salsa. Entonces aquí vamos a picar esta cebollita finamente, la cebolla de huevo, cebolla cabezona. Prendo mi flama en alto, le voy a colocar un chorrito de aceite de olivas a mi sartén. Ustedes pueden utilizar el aceite que quieran, incluso margarina, y aquí yo rápidamente lo que hago es cortar mi cebolla de huevo, cebolla cabezona, como ustedes la llamen. La traigo aquí a sofreír. Le voy a agregar también cebolla larga, cebolla junca, como la llamamos nosotros. Le agrego esta partecita verde también, que es la colita, que me le da mucho sabor. Ustedes, vamos a bajarle un poquito la ollita porque está muy alto. Le bajo también aquí a mi flama para que no se deje grabar. Y le voy a seguir sofriendo mi cebolla de huevo. Como les digo, le voy a agregar acá mi cebollita larga, que le da un sabor también muy espectacular, para que vean que esta salsa criolla que llamamos en nuestro país va a quedar de un sabor muy delicioso. El secreto también está cuando uno dice sofreír. De todas formas, no es solamente unos minutos, toca siempre aproximadamente de 20 a 25 minutos para que cocinen muy bien los ingredientes, porque si no, de lo contrario, no nos va a quedar o no nos va a dar la textura que requerimos. Voy a pelar estos tomates aquí, fíjense, le quito la piel y le saco la semilla y lo pico bien finito, lo que llamamos concassé, porque esto me va a garantizar que mi salsa criolla quede de un espesor bien espectacular para nuestra sobrebarriga en salsa criolla. Como pueden ver, después de que le agregué el tomate, que llamo yo concassé, porque esta es una sobrebarriga en salsa criolla a mi manera, se sofríe muy bien. Y esto es lo que quiero que vean, amigos. Debe quedar bien cocinado, y para ello tenemos acá agüita caliente. Nunca le coloquen a sus guisos agua fría, porque si no pasman el guiso y no les va a dar la textura que necesitamos para que quede bien espectacular. Debo dejar que la sobrebarriga termine la cocción para poder aplicarle también sabor con el caldo que me va a dar. También aquí
a mi salsa le voy a aplicar este ajito muy bien triturado, bueno, amigos, que también me le da un toque muy criollo, muy saludable y con mucho sabor. Se lo agrego también a mi salsa que sigue la cocción. Le voy a aplicar una ramita de tomillo y una hojita de laurel. Le voy a aplicar un poquito de condimento completo que, como les dije, tiene pimienta, cúrcuma, achiote sobre todo y comino, que es lo que también hace que le dé ese toque muy criollo y de mucho sabor y muy espectacular. Y aquí ven, amigos, que esto sigue el proceso. Le aplico una pizca de azúcar. Recuerden que pizca es lo que cabe en la punta de los dedos, en la punta del cuchillo o de una cucharita. Yo lo hago para estabilizar los sabores. Y le agregamos también la sal a nuestro gusto. Recuerden, amigos, también que ustedes le agregan los ingredientes que quieran y los que no se los quitan, porque yo lo que también quiero con esta receta que creo para ustedes es incentivar en ustedes la creatividad. Vamos a dejar que nuestro guiso siga teniendo, nuestra salsa siga teniendo un cuerpo más espeso, y mientras tanto ya en pocos minutos vamos a revisar nuestra sobrebarriga. Aquí mi sobrebarriga la voy a acompañar con una papa que en mi país se llama chalequeada o papa chaleco, con salsa de la misma sobrebarriga, y es muy sencillo. Le quito la media piel y vean, amigos, que esto también nos da un toque muy criollo, muy típico aquí en nuestro país, y como les digo, una receta que es muy a mi manera. Lo voy a acompañar también con un arroz con zanahoria, con maíz tiernito y con una ensaladita muy sencilla de cogollitos tiernos de lechuga en una vinagreta de vinagre con cilantrico finamente picado y algo de aceite de oliva. Miren lo sencillo que he hecho estas papas. Las voy a cocinar. Recuerden que también yo monto mi receta aproximadamente para 3 a 4 porciones, pero para el empalme del video es muy probable que no tenga todas las cantidades. En la cajita de descripción quedan las cantidades completas para todos los invitados. Bueno, amigos, como aquí no se miente, sino aquí se comprueba, yo he traído mi ollita, la vamos a destapar, ya le saqué el aire. Uy, ahí se ve la temperatura. Voy a dejar esto por acá, perdón, un momento. Y lo que voy a hacer es revisar mi sobrebarriga. Yo la miro, esto está espectacular, amigos, pero lo verifico. Miren la textura. Si mi dedo penetra fácilmente, quiere decir que la textura está en su punto. Ustedes deciden, de todas formas les digo, su creatividad es lo más importante. Ustedes deciden si la dejan más blanda o en este punto está bien. La voy a reservar acá, y miren lo que hago, y les decía, es que aquí mi salsa, mira, mi salsa, que ya tiene un cuerpo bien estable, bien de espeso, le voy a aplicar de la cocción o del caldo, mira, que saqué de mi olla pitadora, mi olla express. La voy a dejar conservar 5 minutos más. Aquí les muestro, ya tengo mi arroz con zanahoria con la que voy a acompañar. Solo me falta sofreír el maíz tierno, y miren mi papa chaleco. Está espectacular. Ya pronto vienen mis invitados. Yo lo que voy a hacer es aquí cortar una pizca o un poquito o una ramita de cilantro, porque esta receta es bien criolla, a la manera de José, y se lo agrego a mi salsa. Quiero que no se me vayan a ir del final, porque tengo un tic o un toque secreto para que esta sobrebarriga a la criolla con esos acompañamientos le quede, pero como dicen en mi país, de rechupete, con un toque que les voy a dar. No se me muevan, que ya vamos a empalmar. Eso sí, antes saco mi sobrebarriga, la porciono, que como les digo son de 3 a 4 porciones, la traigo a mi salsa. Este está quedando una porción de aproximadamente 150 gramos, es más que suficiente para un adulto.
Y como les digo, 3 porciones. Dejémosla ahí y vamos ahora sí a empalmar. Bueno, y esta es la partecita que yo les decía que era mi toque final. Aquí tengo mi bandejita de mi horno tostador. He llevado mi sobrebarriga, la voy a cubrir con parte de la salsita. Miren, amigos. Y luego yo por acá tengo, voy a apagar primero acá, aquí tengo este quesito mozzarella. Como dicen en mi país, la comida entra por los ojos. Le voy a colocar una tajadita acá y le voy a colocar otra tajadita al siguiente. Esto no es necesario en la receta, pero si ustedes lo hacen, créanme que sus invitados van a quedar totalmente impresionados. Aquí tengo mi horno tostador, pero antes yo voy a frotar con un poquito de aceite mi queso. Y como pueden ver, acá tengo mi horno tostador que ya está bien rojito. Y sencillamente lo voy a llevar por 3 a 4 minutos y vamos a servir nuestro menú. Bueno, con limpioncito, gruesito para no irnos a quemar. Dejamos nuestra paleta acá y vamos a emplatar lo que llamamos emplatar. Aquí tengo mi plato, le voy a colocar salsita base acá. Esto ha quedado sencillamente espectacular, amigos. Traemos nuestra porción de sobrebarriga con queso fundido, que fundió espectacular. Voy a traer mi papa chaleca. Miren, amigos, que también quedó espectacular. La voy a colocar a un ladito y con nuestra misma salsa lo vamos a bañar con esa ensaladita bien sencilla, con ese arroz con zanahoria y maíz tierno dorado. Y como aquí todo se prueba, entonces vamos a la partecita final. Discúlpenme, amigos, yo voy a trozar aquí. Mire la textura de la sobrebarriga, apenas. Vamos a ver. Espectacular. Perdón, amigos, no me crean a mí. Anímense y prepárenla. Sus invitados les van a admirar y agradecer. Buen provecho.